Vamos entonces. Hemos estado nosotros hablando directamente de los temas que tienen que ver con la filosofía. Hemos visto ya algo de la filosofía y hablamos de las reflexiones filosóficas sobre los tratados. Estuvimos hablando directamente y revisando un tratado de Wittgenstein, un filósofo austríaco que trabaja sobre el lenguaje, principalmente de la lógica, pero le interesa estos juegos de lenguaje, cómo se da el lenguaje dentro de la consideración. El lenguaje no es solo poético, lindo, dentro de la misma poesía, dentro de todas estas consideraciones hay un sentido matemático. El tratado es un género literario que pertenece directamente a la didáctica. ¿Alguien ha escuchado qué es didáctica? ¿Alguien sabe tal vez qué es la didáctica? ¿No? ¿Alguien encontró? Este género literario de la didáctica es el ámbito de la enseñanza, de la pedagogía, que está dedicado o encaminado principalmente a la enseñanza, cómo se enseña, a cómo se debe generar esta enseñanza. Dentro de la perspectiva de la educación, nosotros hablamos de términos como educación, pedagogía, didáctica. Didáctica es el propio hecho de la educación. Entonces, el tratado pertenece a la didáctica, pertenece a la enseñanza. Pero tiene una consideración esta didáctica, debe ser objetiva. Irán anotando rápidamente los elementos que estoy puntualizando. Dense cuenta en el texto de Wittgenstein. Wittgenstein está diciendo, yo creo tal cosa o un grupo de personas me hicieron entender que la realidad es de esta forma, yo no estoy de acuerdo. No, eso netamente objetiva. Bajo estos argumentos yo concluyo lo siguiente. No es que si le gusta a usted o me gusta a mí, nada. Simplemente está tratando de dar o llegar a una conclusión. Y pertenece a la didáctica porque, por ejemplo, en el caso de Wittgenstein, está tratando de enseñar cómo realmente es el mundo desde la perspectiva y la visión de la lógica y el entender esta consideración. El tratado se escribe en tercera persona, como ya hemos visto también en las tesis. El tratado se vale de descripciones con el fin de dirigirse a una audiencia especializada. Y este criterio es algo que nos queda claro ya con el texto de Wittgenstein. Se dirige directamente a una audiencia especializada. Como les decía yo, leyendo después de leer Wittgenstein, este pequeño paso del Tratatus, podemos nosotros decir, bueno, como les decía, Aristóteles es un juego de niños frente a lo que Wittgenstein está tratando de decir, pero en realidad están trabajando temas que pueden ser comunes, el sentido propio de la existencia, es decir, qué es lo real, qué es la lógica. No se olviden que Aristóteles es el que plantea estas consideraciones, qué sé yo, algunos términos, no solo en Wittgenstein, sino en algunos pensadores que utilizan la consideración del tratado. Bueno, dentro de esta temática y dentro de esta perspectiva, las características importantes del tratado es su carácter conclusivo. El tratado tiene un carácter conclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente quiere llegar a conclusiones. Necesariamente en Wittgenstein no se va a quedar con la premisa, la realidad es todo lo que acaece, sino que de ahí va a ir desglosando cada uno de los elementos para llegar a conclusiones cada vez más avanzadas en base a lo que se ha dicho previamente. Por ejemplo, en el tratado aristotélico se caracteriza porque parte de la estructura del razonamiento científico. Es decir, en Aristóteles trata, por ejemplo, cuando veíamos los silogismos. Recuerden, todas las consideraciones de la lógica quería Aristóteles reducirlo a eso. Y estos silogismos tenían una estructura, dos premisas, una conclusión. Recordemos algo de lo que vimos el año pasado. Esta estructura está propiamente en los tratados de Aristóteles.
Hay premisas que quieren llegar a conclusiones. El campo académico se insiste en la importancia de recurrir a varias fuentes para poder generar este tratado. Ya no tenemos solo la contemplación, sino el tratado se estructura dentro de una consideración completa. Dice, Sí, dígame. no, pensé que no me escuchaba, solo era para decirle si me escucha. Sí, Alison, sí le escucho. Es que se sabe trabar el audio. Sí le entiendo, está bien. Gracias por avisarme. No, sí le escucho, gracias. Entonces, dentro de esta consideración, y volviendo, estoy tratando de avanzar un poco rápido porque ya tenemos la consideración y el ejemplo del tratado. Solo me interesa ir puntualizando a qué nos referimos con el tratado. La tradición del pensamiento en general europeo ha utilizado tratados. Aristóteles, Wittgenstein y demás pensadores son europeos. ¿Qué utilizan los latinoamericanos, creen ustedes? ¿Utilizan los tratados o qué forma de las que hemos visto? Aquí en América Latina, ¿qué más se utiliza? ¿Los tratados o los ensayos? ¿Utilizamos, creen ustedes, tratados en América Latina? ¿Somos bastante objetivos o somos más subjetivos? Subjetivos, ¿qué dicen? Opinen, sin miedo. Subjetivos, ¿por qué? Objetivos, ¿por qué? ¿Qué somos en América Latina? ¿Más subjetivos o más objetivos? ¿Qué me dicen? Libremente, ¿qué piensan ustedes? Objetivos. Objetivos, ya. ¿Por qué razón somos más objetivos? No, subjetivos. Subjetivo. De ti, Marín de Dopingüe. Está bien. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar más por lo que pensamos, por los sentimientos, a ser más objetivos. Bueno, sí. Una de las consideraciones latinoamericanas que a veces puede ser un punto a favor o otro en contra. Una persona europea, un suizo, por ejemplo, le causa conmoción el que las personas tengan tantos criterios diferentes. Lo hablo porque he conocido este particular. Esta persona en particular, esta persona X, dice, bueno, nosotros, por ejemplo, en Suiza tenemos menos horas de trabajo. Nosotros no trabajamos 5 días a la semana, trabajamos 3. Pero cuando nos dicen qué hacer, los hacemos. Es decir, no tenemos mucho criterio sobre política, no opinamos sobre estos sentidos. En cambio, en América Latina pasa cualquier cosa. Murió Maradona y ya todos están dando su criterio de lo que pasó, de lo que sucedió, por qué se murió, no ha de haber sido, sigue vivo, desde mi punto de vista, tal cosa. Nos encanta eso en América Latina. Por lo tanto, el modelo de estructuración de pensamiento no se relaciona mucho con el tratado. ¿Y por qué razón les puse justamente Wittgenstein? Porque lo primerito que iban a decir es, ¿y qué es esto? Yo nunca he visto un libro así, un texto así, donde ponen número 1.1.111. No he leído yo así. Ustedes deben haber visto que cogen, abren, por ejemplo, un libro. Está llenito de palabras. Wittgenstein coge 1.1, 1.1.2. ¿Dónde? O sea, ¿dónde está el texto? ¿Qué tengo que leer? No me dice nada entre líneas. Comienza con, el mundo es todo lo que acaece. Nos quedamos así. ¿Y qué está diciendo? Por lo tanto, tenemos otra forma, otra estructuración dentro de nuestra mentalidad. Bien, alguien que haya puesto algo sobre Wittgenstein y quiere que se repase, yo, profe, puse esto, tal vez está bien, está mal, mientras voy anotando el siguiente tema. Y pondrán atención, aquí vamos a hablar sobre las tesis centrales y les voy a mandar a leer algo más. Así que, ¿alguien quiere leer? Profe, yo puse esto, no sé si estoy bien. Anímense a dar su punto de vista. Yo sé que están un poco distraídos, les veo, están haciendo, son
multifacéticos y hacen muchas cosas a la vez, lo cual me parece que de cierta forma está bien. Pero si algo les causa incertidumbre, por favor pregunten, porque ese es el objetivo. No quiero yo imponerles, a ver, tal persona, dígame qué puso en la pregunta número 2. Ustedes generan el conocimiento y algo que deben ustedes ya ir aprendiendo es que la posibilidad de estar dentro de unas clases virtuales, la posibilidad de tal vez no solo mandarles trabajos y lean y sabrán lo que hacen, es que tengan la oportunidad de preguntar. Hay muchas cosas que no nos quedará claro, no entenderé qué es, a qué se refiere, pero tenemos por lo menos esta oportunidad. Les dejo durante toda esta clase, si alguien quiere dar su punto de vista, algo puso. Vamos a continuar entonces con las tesis centrales de los discursos filosóficos. ¿Qué entendemos por tesis central? No estoy hablando del texto tesis, sino de una tesis central. ¿Qué es una tesis central? ¿Qué será una tesis central? Podemos hablar como idea principal también. Perspectiva, idea principal que se saca de un texto. Van ustedes y les voy a enviar, no para que le realicen ni en fin de semana ni nada, simplemente es la lectura. Van a intentar revisar, a ver, denme un segundo, esta consideración. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Van a revisar esta consideración de este pequeño ensayo sobre el análisis que se tiene de un concepto heideggeriano. Ustedes dirán, ¿qué es eso de heideggeriano? ¿Quién es ese señor? No importa tanto, es el tema. Pero sabemos algo de esto. ¿Sí? Ya les voy a ir puntualizando cuáles son los elementos de las tesis centrales en cuestiones filosóficas. Cuando nosotros hablamos de tesis centrales, tenemos 3 procesos fundamentales. Siempre que leemos un texto, siempre que leemos un libro, leemos algo, deberíamos hacer estos 3 elementos. Primero, la comprensión del texto. ¿A qué se refiere la comprensión? Hace referencia a la capacidad de entender lo que se lee. Ustedes dirán, profe, eso hacemos siempre. Bueno, en realidad, muy pocas veces lo hacemos. Leemos y tal vez después vamos a resúmenes.com, buscamos el texto, tratamos de ver quién ya ha resuelto y listo. Pero no es ese el objetivo. Después de la comprensión se da la interpretación. Interpretamos cada uno de estos elementos y vamos generando una idea. Esto alude al proceso de descubrimiento del contenido propio del escrito. Y luego generamos una inferencia. Es decir, generamos una conclusión de los elementos que podemos sacar, de las ideas que podemos sacar de este texto. Ese es el proceso de buscar las tesis centrales. Y les voy a especificar 4 pasos que ustedes van a seguir el día lunes, que tienen la posibilidad de leer, leen el texto e identifican cuál es la idea central. ¿Cuáles son los pasos para poder encontrar tesis centrales? Primer paso, analizar el título. ¿Creen ustedes que el título de un texto, de un libro, nos puede dar la idea de lo que se trata? Obviamente poco en literatura, porque si yo leo y dice ahí crepúsculo y abro y hablan de vampiros, entonces no sé qué relación tenga, pero por lo menos nos da una perspectiva, ¿no? De lo que debe tratarse. Analizar el título y realizarse preguntas. ¿Qué querrá decir el autor con esto? Y una pregunta principal puede ser, ¿qué conozco sobre el asunto? Me dice en este texto, en este ensayo, dice aquí, análisis de la utilización del concepto heideggeriano. No entiendo qué es heideggeriano de la nada. Puedo entender qué es nada y puedo buscarlo.
en el existencialismo de Sartre. Algo sé del existencialismo. Recuerden, leímos un texto. El existencialismo es un humanismo. Hablamos de Sartre. Entonces, de aquí voy a partir, de lo que yo conozco. ¿Sí? Y después Heidegger, mucho no me interesa. Pero voy a partir de aquí, de lo que conozco. Segundo elemento. Segunda perspectiva que podemos nosotros tomar en consideración. Leer el primer párrafo. Si nosotros conocemos cuál es la estructura del ensayo y veamos si estamos en sintonía. Señor Lagos, ayúdeme la estructura del ensayo. Párrafo. Identificar. Señor Lagos. Ya voy, dice. La estructura del ensayo. La introducción. La introducción, después. Cuerpo. Ya, le llamamos desarrollo, cuerpo, está bien. Y ahí el final. Conclusión. Conclusión. Gracias. ¿Por qué me valgo de esta explicación? Porque si nosotros conocemos la estructura del ensayo y el texto que yo les voy a facilitar es un ensayo, ¿qué voy a hacer? Leer el primer párrafo. ¿Cuál va a ser mi primer párrafo? La introducción. Entonces leo la introducción y ya sé de qué se trata. Ahora, que conozca todos los términos es muy diferente. Que tal vez ahí diga, como en este caso, por ejemplo, dice, el presente ensayo tiene como objetivo el análisis de la aplicación que ha realizado Sartre del concepto de la nada, lo que implica comprender este concepto en Heidegger. No sé quién es Heidegger, pero nos está diciendo que ¿cuál es el objetivo? Analizar la aplicación que Sartre ha hecho de este concepto. Por lo tanto, ¿de qué se tratará todo el texto? Texto, de la nada. Sencillamente así. Fácil. En un ensayo es muy sencillo. Bien. Y tratamos de identificar los elementos más relevantes, los elementos importantes que señala el autor. En tercer lugar, después de haber leído este primer párrafo, vamos a leer necesariamente lo que dice a continuación, es decir, en este caso el desarrollo. Leer los siguientes párrafos. Y después de leer los siguientes párrafos, vamos nosotros a identificar cuál es la idea más importante. Identificar la idea más importante. Esto no se olviden. Porque a veces leemos, decimos ya, ¿sí entendí? Sí. Y después, ¿cuál era la idea del texto? Nuevamente recurro a mis amigos vampiros. Si yo leo el texto, la idea es que hay unos lobos y unos vampiros y se pelean. No es el punto central de todo el texto. El punto central es otra perspectiva, ¿sí? Muy importante. O leo tal vez El Señor de los Anillos y el objetivo principal del Señor de los Anillos es que hay enanos, elfos y qué sé yo. No ese es el punto central, ¿sí? Hay un elemento que es el hilo conductor de todo el texto. Es muy importante que encuentren ese hilo conductor. Para lo cual, en una cuarta instancia, vamos a identificar directamente, vamos a identificar hacia qué idea convergen las diferentes ideas y los diferentes párrafos, sobre todo donde convergen los diferentes párrafos. Nuevamente, en este ensayo es muy sencillo. ¿Dónde van a converger todas estas perspectivas? ¿Hacia dónde llegan? Hacia la conclusión. Por lo tanto, la conclusión será esta perspectiva. Podemos hacernos preguntas como ¿cuáles son las ideas centrales que plantea el autor? ¿De qué se trata en general el texto? ¿Sí?
Entonces, estos 4 elementos son los pasos que nosotros vamos a seguir para identificar una idea central. La clase siguiente estaremos revisando en otro ejemplo, en lo posible, porque tenemos, no se olviden ya las consideraciones de la aplicación, que son nuestras evaluaciones sobre estos temas. Preguntas, dudas, inquietudes. Por favor, anoten estos elementos. Analizar el título, leer el primer párrafo, leer los siguientes párrafos e identificar la idea más importante. Por eso estoy cambiando de color. Identificar hacia qué idea convergen las diferentes o los diferentes párrafos, ¿sí? Las diferentes ideas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Bien, con eso terminamos.